Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos con la presencia de Emilio Calderón. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hoy viene a hablarnos de su última novela, El velo de Isis, que es una novela en la que se mezclan diferentes tiempos históricos y que está planteada a partir de la investigación de un personaje, un periodista de Le Monde, que es Bastien Disnot, que va a Baden-Baden precisamente a investigar la muerte de un personaje, de un nazi, que es Caspar Smith. Y me gustaría empezar preguntándote por cómo te planteas el punto de vista narrativo. Es una primera persona, es este periodista, que es el prólogo y el epílogo, pero también hay otra serie de personajes que nos cuentan la historia, ¿no? E incluso artículos periodísticos y además también comentarios de personajes hablando hacia el pasado. Es decir, has combinado muchas fórmulas de manera compleja, pero muy elegante. Sí, en efecto, ¿no? En un principio puede parecer o dar la apariencia, ¿no?, de que la novela está construida a través de un corta y pega. Pero lo que me interesaba, lo que yo buscaba era que la obra pues estuviera narrada o contada desde distintos puntos de vista, ¿no? Y así fui ensamblando, ¿no? Un poco siguiendo quizás la línea de la novela de Drácula de Bram Stoker. Y entonces, bueno, pues jugando un poco, pues eso, con artículos, opiniones, incluso fuera del propio texto, ¿no?, de la propia narración. Y bueno, pues de esa manera he ido construyendo la historia, ¿no? Sí. Hay un juego muy bonito que uno aprecia desde el principio, que es toda esta historia nos la cuenta el periodista que va a escribir un artículo sobre la muerte de un jerarca nazi, de un hombre encargado de los campos de concentración, al que a su vez le van dando información, a veces en un cartapacio, como le da ese custodio de la Villa Isis, de la que luego hablaremos, que le da unos artículos, que le da información sobre los diferentes personajes, y también le van contando cosas desde diferentes puntos de vista. Es decir, que el lector está viendo cómo se escribe un artículo sobre el tema que la novela nos está contando. Es un juego metaliterario muy bonito. Es eso, exactamente, es así, ¿no? La cuestión es que la novela empieza con un artículo, con el encargo que recibe el personaje, ¿no?, de escribir, de redactar un artículo, una crónica, y acaba convirtiéndose ese artículo, puesto que la historia se va engrandeciendo, acaba convirtiéndose también en una novela. Y ahora vamos a ver cómo van apareciendo esos diferentes tiempos históricos, porque una cosa muy bonita que los amantes de Clio disfrutarán mucho en la novela, yo me lo he pasado muy bien con ello, son los diferentes tiempos históricos. Hay un presente narrativo que es justo después de la Segunda Guerra Mundial, acaban de ocurrir los juicios de Nuremberg que este periodista ha narrado. Estamos en un momento clave también de la historia, a partir del año 45, y luego, conociendo a esta familia, que tendremos que hablar de ella, ¿no?, la de la Markgraf, ¿no?, Uta von Zaringen, esta marquesa alemana, sí. Hay un salto, digamos, generacional hacia el pasado, hasta la época de Napoleón, 1810, cuando van a Egipto, y luego desde ahí vamos avanzando, también a saltos, con flashback y flash forward, hasta otra vez la actualidad. Y luego encontramos que esto nos da diferentes temáticas, pero ¿cómo se plantea uno estas líneas del tiempo? Porque son líneas muy distintas y que además tú vas encajando. Ahí hay un juego probablemente de planificación, ¿no?, muy, muy fuerte. Sí, tiene, la verdad, en ese sentido, un trabajo de crear una estructura muy sólida. Me ha llevado mucho tiempo escribir la novela desde ese punto de vista, ¿no? Así que he tenido que revisar para que todo fuera ensamblándose de manera coherente. Es verdad que al jugar con tiempos que en muchos casos se justaponen, no era fácil, ¿no? Pero yo en definitiva lo que quería plantear desde un principio, y era la idea o el hilo conductor de la novela, era escribir una historia de amor eterno. Partiendo de esa base, viene ya todo lo demás, ¿no?, por añadidura. Siempre he sentido una gran atracción, como historiador que soy, por la cultura egipcia, y luego hay otro periodo de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, que me ha marcado mucho, ¿no?, en el sentido de que es el periodo de la historia que quizás ha puesto a la humanidad en una situación más complicada. No hay que olvidar que creo que se produjeron 60 millones de víctimas a lo largo del conflicto, que es una cantidad verdaderamente inhumana, es algo inconcebible. Entonces es un periodo que me gusta tratar en las novelas, porque permite que los personajes transiten por unas zonas que no son ni blancos ni negros. Esa zona de grises donde el bien y el mal se confunden, puesto que una guerra lo que hace es ponerte a prueba en primer término, ¿no?
Entonces, la atracción por la Segunda Guerra Mundial, mi afición por Egipto desde que soy joven, recuerdo el libro este de Dioses, tumbas y sabios, que me marcó profundamente, ¿no? Y que en el fondo yo creo que se refleja también en la novela, sobre todo cuando hablo de la momia y todo esto, ¿no? Bueno, pues como quería escribir esa historia de amor eterno, una historia que transcurriera a través de los siglos, pues escogí estos dos periodos como más significativos dentro de la historia. Sí, sí, son los dos grandes pilares que además están muy bien comunicados, porque vamos a hablar un poco, lo que podamos, sin tampoco desvelar demasiado de la trama y de los grandes temas. La trama es, como decíamos, un periodista que va a investigar la muerte de un personaje, un nazi huido que me gustaría que nos contaras, que además dices es el ladrón de Auschwitz, ¿no? Sí. Que nos contaras más sobre este personaje, que es fascinante, y que nos contaras también más sobre qué se encuentra, porque va a la Villa Isis, donde hay una pirámide dentro, que además también tiene unas referencias reales, que me gustaría que habláramos de ellas. Es decir, que va descubriendo un mundo que es muy, digamos, atrayente, tanto por lo que tiene en relación a la Segunda Guerra Mundial y al mundo nazi, como por el mundo egipcio. Es decir, están estos dos temas ligados. En efecto. Vamos a ver. Ayer hablaba con un periodista precisamente del caso del ladrón de Auschwitz. Yo le significaba y le incidía que el personaje no es real, pero sin embargo todo lo que hay detrás de él sí que el es espíritu, sí, claro. Y no solo el espíritu, sino que es cierto que en este campo de concentración hubo un complejo llamado Canadá, que lo llamaban así porque los judíos consideraban que Canadá era un país rico, y allí era donde guardaban, donde se almacenaban todas las cosas de las que eran desposeídos. Es espeluznante como lo cuentas, los dientes de oro, el pelo, las piezas, las joyas. Arrancarle las piezas dentales que tuvieran valor. Eso es fantástico como lo cuentas. Que le recibían, ¿no? Le recibían, sí, y lo primero... recibían. Es increíble. La ropa, el pelo, que lo utilizaban pues para colchones, fundas de almohada, ese tipo de cosas, algo verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues había un complejo que se llamaba así dentro del propio campo de concentración, que se llamaba el Complejo Canadá, y entonces, bueno, pues allí hubo problemas de corrupción, hasta el punto de que los nazis empezaron a considerar que no entraba o no producía los suficientes bienes el campo en función al número de prisioneros que mandaban, que enviaban, y llevaron a cabo una investigación interna que también se narra en el libro, y el personaje este de Caspar Smith en un principio pues es el guía, el director de todo este entramado, ¿no? de corruptelas y demás. Cuando termina la guerra él se traslada a Baden-Baden, que es una ciudad que elegí por estar en medio de la Selva Negra, y también porque cuando Alemania desmembrada después de la guerra, cuando pierde la guerra, pasa a ser jurisdicción francesa. Es decir, de la misma manera que hay una zona que queda en manos de los rusos, otra en manos de los americanos y de los británicos, la parte de Alsacia-Lorena queda dentro de la jurisdicción francesa. Entonces, el periodista de Le Monde, que es un periódico de reciente creación en esa época, se pregunta el hecho de por qué este nazi, teniendo la posibilidad de huir hacia otro sitio, sin embargo, lo que hace es que se refugia en un sitio donde iba a ser buscado, ¿no? A partir de ese punto de inflexión es cuando la novela, por decirlo así, va creciendo, y el periodista se va encontrando con que detrás de la figura de Caspar Smith hay algo mucho más grande y atractivo, partiendo del hecho de que la mansión en la que se refugia cuando huye pues contiene ni más ni menos que una pirámide, un mausoleo con forma de pirámide. Hay una parte preciosa que cuentas, que es la otra pata de esta novela, que es lo relativo al mundo de Egipto, y cuentas, a mí me parece fantástico porque van apareciendo la Margrave, esta marquesa, y luego su hijo Otto, el marqués, y luego otra vez la marquesa Caroline. Hay una evolución de estos personajes, y todo viene de un viaje inicial que hacen a Egipto a comienzos del siglo XIX, y lo que va ocurriendo allí, y cómo hay una, que además es histórico, que lo expresas muy bien, una verdadera eclosión del conocimiento del mundo egipcio, y cómo eso les marca a ellos también en su vida y por supuesto en su venida, lo que se traen, qué ideas aprovechan allí, ¿no? El artífice de este movimiento, de esta puesta de moda o en valor de la cultura egipcia, es Napoleón, cuando viaja a Egipto. ¿Qué es lo que le ocurre a Napoleón? Napoleón lo que quiere en Egipto en principio es cortar las vías de comunicación de los ingleses, las rutas comerciales que tienen con India.
Sin embargo, los ingleses, los británicos contraatacan y es Napoleón el que de pronto se encuentra aislado y encerrado en Egipto. Curiosamente, ese periodo de exilio convierte la expedición de Napoleón en una obra gigantesca de descubrimientos de la cultura egipcia y claro, se renueva el interés por esa cultura, de forma que uno de los personajes es un familiar indirecto de esta familia alemana, que efectivamente, pues después de pasar por Egipto, vuelve a Europa cargado de hermosos tesoros de la cultura egipcia antigua, ¿no? Y eso, bueno, pues va a servir también, bueno, pues para que se abra una vía de investigación, en fin, que no se puede desvelar, contar, claro, no porque contar. Si no sería destripar. Hay cosas de las que no podemos hablar, pero por ejemplo, como novela histórica, a mí es algo que también me ha gustado mucho, haces muchas referencias a cuestiones que hacen narrativamente avanzar la novela y que tienen su reflejo en el mundo histórico real y que además tienen un contacto con la propia historia. Pues por ejemplo, esa pirámide que vemos en Baden-Baden tiene su origen lejano en un paso que ellos hacen por Roma y en una pirámide real. Además dices una cosa preciosa, Emilio, que me parece que muchas veces para construir novelas históricas, aunque también tienen algo de fantasía, no hay que extenderse muchísimo. Y tú de Roma en el 19, a comienzos del 19, dices que aquello parecía, claro, que estaba muy mal conservado, una barbería, sí, que me parece fantástico. Es que el arco de Severo Septimio Severo. Eso. Sí. Ese estuvo cubierto de tierra, solo se veía una parte del óculo y estuvo siendo utilizado como una barbería. Es que es fantástico. Realmente. Es fantástico. Y los afiches de la promoción del negocio y tal estaban allí colgados dentro de ese arco romano, bueno, en plenos foros imperiales, ¿no? Es decir, que en esa época no se le daba ningún valor más que el de la ruina, el de la propia ruina, ¿no? Es cierto que la pirámide de Cayo Cestio es un monumento, claro, es un caso real. Poco visitado y poco conocido dentro de lo que es cuando uno visita la ciudad de Roma como turista, y sin embargo es un sitio verdaderamente increíble. Está extramuros, fuera de lo que se llama la muralla aureliana, puesto que los cementerios en la antigua Roma tenían que estar fuera de las ciudades, en las vías que conducían hacia los distintos lugares del imperio. Y entonces esta pirámide, que era de un pretor, pues estaba colocada, situada, y se conserva perfectamente y se puede visitar. Ahora mismo la estructura de la pirámide está pegada a la propia muralla, y la muralla da lugar a lo que es el cementerio protestante de Roma, que es un sitio que yo recomiendo que se visite, porque allí está enterrado, entre otros, John Keats, y también parte de Shelley, de Percy B. Shelley. De manera que es un sitio romántico, es una preciosidad, y uno está allí pues rodeado de tumbas, pero de pronto ve erguirse, ¿no?, la figura de esta pirámide, que es maravillosa y fue la que efectivamente me sirvió de inspiración. En la novela se habla del escultor Canova, sí, que curiosamente está enterrado en una pirámide. De manera que hay efectivamente muchos juegos, ¿no? Muchos juegos históricos. Que aunque sean personajes de ficción, sin embargo están siempre acompañados de personajes que existieron, que han aportado su grano de arena en la historia, ¿no? A mí me gustaría que nos hablaras también de otro pilar histórico que yo creo que a ti te gusta mucho y que en esta novela se ve también, que es todo lo que tiene que ver con el romanticismo. Y me explico, ¿no? Porque a medida que avanza el siglo XIX, también Egipto siempre es una idea romántica, ¿no? Ya los orientalistas lo utilizaron y demás. Pero tú nos cuentas cosas que yo, por ejemplo, desconocí, que me parecen fantásticas, ¿no? Que es ese gusto por lo orientalizante, por lo egipcio, pero en Europa. Por ejemplo, una cosa que cuentas es que es como chic en la sociedad intelectual organizar desfajados de momias e investigarlo. Es un tanto fantástico. Y era cierto. Es decir, que se puso de moda, igual que estaba en principio de moda el arte egipcio, pues pronto empezaron a llegar momias. Los médicos empezaron a interesarse por qué es lo que había detrás, por qué se producía y cómo se producía ese proceso de la momificación. Que cuentas mucho, además, en la novela. Cuentas mucho el proceso concreto. El que da la primera pista es Heródoto, y luego la verdad es que hay ya muchísimos tratados, estudios, incluso
en internet, ni te cuento la de vídeos que hay en YouTube, ¿no? Que uno puede contemplar y que son asombrosos, ¿no? De cómo era todo este proceso. La cuestión es que efectivamente se puso de moda. Entonces se convirtió en una especie de acto social lleno de esnovismo, evidentemente, porque provocaba desmayos entre las damas y también entre los caballeros, ¿no? Consistía básicamente en contratar los servicios de un científico, de un médico, cirujano, o no sé si forense, o, por lo menos interesado, ¿no? en el arte egipcio, y esta persona pues en una mansión o en fin, en un sitio, en un club, o, lo que hacían era proceder al desfajado de la... Las historias de las momias es muy curiosa, porque han servido a lo largo de la historia como betún, sí, como betún, como papel para, por ejemplo, en Estados Unidos, Mark Twain comenta que se compraban cuando la guerra de independencia, que se compraban momias pues porque había carestía de papel y entonces se utilizaban, en fin, para avivar el fuego de las locomotoras. Como medicina estuvo el polvo de momia durante siglos, ha sido muy reconocido en la farmacopea europea. Es decir, que el asunto de las momias es verdaderamente interesante. Pero es que además haces un salto aquí, que si me permites también creo que está muy bien traído, que es el salto de esto que es una especie de asociación de intelectuales que están viendo eso, el desfajado o la momificación de alguna persona fallecida, y haces un salto, que tampoco podemos contar mucho, pero un poquito sí, a unas sociedades esotéricas, a unas sociedades ya que piensan en qué sentido tiene eso, en qué hay más allá, en mirar a la muerte a la cara. Por ejemplo, y es un tema muy recurrente en el libro, precisamente por una historia de amor eterna, que es la reencarnación, que ya es un salto a lo más fantástico, lo más esotérico, y que juega un papel importantísimo en toda la novela. Sí, y lo juega por una razón. Vamos a ver, el origen de esta historia está desgraciadamente en la muerte de mi padre. Mi padre murió hace cosa de 2 años y medio, un poco más. Yo empecé a notar ese vacío, esa ausencia, ¿no? Cuando desaparece una persona que ha tenido una gran influencia en tu vida, con la que has compartido pues, muchas cosas. Al cabo de unos meses, una vez que ya pasó pues, todo el proceso este doloroso de la muerte de un ser querido, yo recuerdo que nos fuimos, mi mujer y yo, a Bali, a pasar unos días, ¿no? A quitarnos de en medio. Y curiosamente allí conocí a una persona que era un chico joven que nos hizo de guía para enseñarnos algunos templos de la isla. Uno de los temas de conversación enseñándonos uno de estos templos fue que él tenía un hijo y él pensaba que ese hijo que había tenido era la reencarnación de su padre. Y fue a partir de tener conocimiento de esta noticia, que me pareció realmente sorprendente y extravagante, no voy a decir lo contrario, cuando empecé a pensar en la posibilidad de escribir una novela que fuera por esos derroteros, ¿no? que tocara el tema de la reencarnación. Si lo piensas como teoría, es muy esperanzadora, ¿no? La mayoría de las religiones lo que te ofrecen es bueno, pues morir y luego el día del juicio final, en el caso de la religión católica, ¿no? Del cristianismo, lo que ofrece es eso, ¿no? Que resucitemos todos de las tumbas, cosa que uno verdaderamente es incapaz de imaginar cómo puede producirse ese fenómeno o proceso, como se le quiera llamar. Sin embargo, el asunto de la reencarnación, esto de la transmigración de las almas, es como muy esperanzador, en el sentido de que lo que te están diciendo hinduistas, budistas y demás, es que si mueres, en realidad lo que muere es tu cuerpo, que es como un cascarón, un recipiente, y sin embargo tu yo trascendente va a conseguir volver a ocupar otro cuerpo en otro lugar, en otro tiempo. Es desde el punto de vista literario da mucho juego. Es fantástico esa idea. Es que además lo presentas, como, retomando lo que decíamos antes de cómo está construida la novela, hay un personaje y su familia, que es Egon Lamper, que es este custodio del valle de Valle Isis, de la finca, conocedor de los secretos de la momificación y demás, y sus antepasados, ¿no? Porque también su padre y su abuelo han sido médicos al servicio de esta familia. Y
tú esto además, que creo que es una lección muy buena, lo cuentas muchas veces en relación a estos hombres que son científicos del 19. Entonces ellos son científicos del 19 que están reflexionando de manera filosófica en muchas ocasiones sobre la muerte y el devenir de los espíritus y qué ocurrirá. Y es un juego que resulta muy atrayente porque siempre hay cosas sin explicación. Es decir, sí, evidentemente. Evidentemente, y ahí es donde entra la literatura, ahí es donde entra nuestra fantasía. Claro. Yo en ese sentido estoy en el punto de vista del descreído, es decir, que creo que además a través del personaje del periodista se mantiene, ¿no? Hasta que se produce el desenlace, ¿no? Hay una cita al principio del libro que viene un poco a reflejar bueno, pues lo que yo pienso, ¿no?, de toda esta historia y la ironía también que hay detrás de una historia como esta, ¿no? Viene a decir la frase algo así como yo creía en la reencarnación, pero eso fue en otra vida. Sí, es exactamente es un poco eso, ¿no? Y además todo esto se mezcla con el devenir de los acontecimientos históricos que están ocurriendo en Europa, porque estamos viendo que, fíjate, nos hablas del Imperio Napoleónico y de las consecuencias que tiene, y una de ellas el crecimiento del conocimiento de Egipto. Luego también hay una serie de evoluciones con los hijos de estos, incluso hay un momento, que yo les citaba antes, en el que nos hablas del psicoanálisis, en el que por una niña que adoptan se cartean con el propio Freud, que ya está mayor. Más adelante vemos la República de Weimar, el antisemitismo, vemos el surgimiento del nazismo, y ahí nos metemos ya en la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración donde está este personaje Caspar Schmidt. Es decir, que todo esto... Cuidado que los nazis también tenían una parte esotérica muy importante, es decir, está todo perfectamente entrelazado. Pero porque históricamente era así. Sí. Es decir, que en el fondo el nazismo tiene una vinculación muy fuerte con estas primeras teorías del psicoanálisis, ¿no? Incluso está el caso del músico Mendelssohn. Sí. Bueno, fue un proscrito porque Wagner era un antisemita también pertinaz y entonces influyó de manera decisiva en Hitler para que ese tipo de música pasó con la pintura, y también pasa, claro, con el asunto del psicoanálisis que está creciendo y que está poniendo en cuestión muchos factores y elementos de la conducta y de la conciencia que bueno, pues según los nazis pueden llevar al individuo, ¿no?, a corromperse, a convertirse en alguien verdaderamente espantoso, ¿no? Entonces todo eso efectivamente es fruto de la época y fluye y brota de manera natural en la historia, porque son caminos que van surgiendo en paralelo, corriendo en paralelo, ¿no? Y te obligan a avanzar, porque además aquí no solamente una búsqueda hacia el pasado, hay un momento que es un punto de inflexión también, que es una búsqueda hacia el futuro. Es decir, estamos hablando de que tienen que buscar a otros personajes, no nos podemos meter ahí, pero yo sí que creo que aquí lo que ocurre es que los personajes, sabiéndolo o sin saberlo, todos están buscando algo. Sí. Yo pienso que eso es algo que nos pasa a todos. Es una, ¿no?, realidad, claro. De manera continua, ¿no?, y permanente, a todo el mundo. Escribas novelas, no las escribas, siempre estás bueno, pues buscando esa cosa, ¿no?, que te produzca felicidad. No sé si tanto felicidad como seguridad, quizás, ¿no? En el futuro, en esto de qué es lo que nos espera, ¿no? Yo esto me lo he planteado también con motivo de la muerte de mi padre, ¿no? Es decir, de pronto me he visto, por decirlo así, que ahora soy yo el que está en primera línea. Murió mi abuelo, murió mi padre, ahora soy yo el que tiene que afrontar ese camino, ¿no? Es decir, y todo eso está presente en la novela. Es que al final los temas universales son pocos y se repiten, lo importante es la visión que se le dan, y tú aquí estás hablando del amor, de la muerte y sobre todo, si me permites, del camino de vida, porque aquí las elecciones, yo leyéndola me llamaba mucho la atención el personaje de Caspar Schmidt, precisamente por las decisiones que toma, ¿no? Porque, por ejemplo, tú haces una breve semblanza suya y es un hombre que viene de las zonas del vino, ¿no? Y para huir de aquel espacio rural acaba volcándose en el nazismo, y eso le lleva a hacer cosas que probablemente de otra manera no hubiera hecho nunca. Y claro, como una decisión es aquello de los caminos que vamos tomando, y a casi todos los personajes en un momento dado u otro tienen ese punto vital de decir,
esta decisión, y eso les va abriendo otros espacios. En ese sentido sí que insisto en que el devenir histórico, el momento histórico es determinante. Sí. No sé si me estoy manifestando un determinista. Bueno, no. Pero es así, ¿eh? Es fundamental. Es que es ponerte, lo que hace la historia es ponerte siempre en tesituras en las que uno tiene que tomar una decisión que puede ser o no puede ser aceptada, ¿no? Pero que va a ser determinante en tu futuro, ¿no? Y efectivamente, la vida de Caspar Smith, sin esa situación social, cuando él abandona el pueblo, como han hecho millones de seres humanos buscando en la ciudad, bueno, pues una mejor vida, ¿no? Si en ese momento en la ciudad no se está produciendo esa eclosión del nazismo, de las juventudes hitlerianas, que en un principio no voy a decir que eran consideradas como entidades casi deportivas, pero no eran mal vistas, ¿no? Porque les implicaba que el joven adquiriera bueno, pues que fueran se me ha ido más disciplinado, quizás. Eso, sí. Disciplina, ese tipo de cosas, ¿no? Es que haces una cosa muy interesante, yo creo, para los historiadores y para que la gente lo vea también, que es que no emites, por supuesto, porque los historiadores no emitimos juicios, no emite uno juicios, sino que simplemente analiza. Y esto que estás diciendo, que se aparece en varias ocasiones del nazismo, es algo que yo he leído en otras ocasiones y que siempre me hemos visto, es que hubiera hecho uno individualmente ante el nazismo, porque claro, viéndolo así de forma fría, se te dice, claro, no, yo nunca, sí, pero hay que verse ahí, y hay que verse en esa situación, y además muchas veces los valores al principio son positivos. De hecho, se han hecho películas como Napola, de Denis Gansel, o La Ola, sobre la fuerza que genera un movimiento autoritario que puede ser incluso hasta creativo al principio. Y seguramente lo fuera, seguramente lo fuera. Lo que pasa que de manera inmediata luego eso sufre una involución que acaban como siempre en una dictadura, ¿no? Entonces, pero es así, ¿no? En el fondo nuestra posición es muy cómoda. Observar desde la distancia es siempre cómodo y uno, claro, tiene la opción de decir, no, yo hubiera hecho esto, no es así. Cuidado con eso, claro. No es así, no. Tenías que haber estado, pues no sé, en una ciudad alemana con 16 o 17 años y oyendo hablar mal de los judíos, y no solo eso, es también la corriente, ¿no? General. Te están diciendo que eso está bien, posiblemente tú acabes considerando que eso está bien, ¿no? Luego, cuando de pronto se produce la situación inversa, te enseñan los campos de concentración, claro, uno dice, pues no estaba bien, ¿no? Pero meter la pata ya la has metido, y solución ya no tiene. Con lo que es difícil tomar decisiones sabiendo que son correctas en el momento, cuando el mundo lo que ofrece en fin, es muy complicado, muy complicado. Y para ir cerrando esta visión general, hay una cosa que está muy presente en toda la novela, que tú lo planteas entre diferentes personajes. Hay veces que el periodista está hablando con el comisario de policía de Baden-Baden, que es un francés también, o tiene también contactos con el director del periódico, habla con unos y con otros, y con diferentes personajes, con el propio Egon que está en la casa, y se habla mucho, que a mí es una cosa que me ha gustado, de la naturaleza humana. Pero no de la naturaleza humana del amor, la vida o la muerte, sino de la naturaleza humana de en qué nos hemos convertido. La Segunda Guerra Mundial nos ha convertido en monstruos, no hay empatía, nos hemos convertido en seres fríos, ¿no? Y hay algunas frases en este sentido que son como muy cáusticas, muy duras, pero muy reales. Algo así como que los periodos de paz son tiempos para procrear nuevos ejércitos. Y claro, es que en realidad son reflexiones sobre la historia, pura y dura, y en una novela, pero es una reflexión histórica. Sí. Ahora lo que ocurre es que esos ejércitos no campan por nuestra vieja Europa. Sí, no sé si sabido, por lo menos lo que hemos hecho es trasladar las guerras a otros escenarios para que no nos afecten después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso trajo, ¿no? Todas las consecuencias, ¿no? Devastadoras y terribles. Parece que en ese sentido Europa ha entrado en una fase de cordura, pero como la guerra es algo inevitable, es inherente, ¿verdad?, al ser humano, pues lo que hemos hecho en el fondo es buscar nuevos escenarios donde practicarla, donde llevarla a cabo, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Es verdaderamente insólito. Desde mi punto de vista es insólito que estados como el nuestro,
estén ya sea en Afganistán o Ujú. metiéndose en la guerra de Irak, como que ahora jóvenes Sí, se vayan al jóvenes Estado Islámico, ¿no? O nacidos en estados desarrollados y progresistas con democracia estén sacrificando sus vidas en pos de una causa que no tiene ni pies ni cabeza. Ujú. Y que es un dislate, un disparate, lo mires por donde lo mires. Si lo otro es un disparate, andar cortando cabezas en nombre de un dios lo es tanto más Desde que lo luego. otro, ¿no? Sí, porque la otra parte de la guerra es que vamos allá a defender el petróleo. Pero no defiendes el petróleo. Ahora que tú que vas a defender ese ente, esa cosa que se llama no sé, me parece Excesivo, una cuestión religiosa de ese tipo en el siglo XXI, ¿no? Ni crematística ni religiosa. Es verdad que son unos extremos tremendo. tremendos. Pero que vuelve a demostrar lo que siempre se ha dicho, esto de que la historia se repite, Sí. porque esto ya vuelve a parecer una cruzada, ¿no? Ujú, sí. Sí. Cuando dijo Francis Fukuyama aquello de que la historia se ha acabado, no tenía ninguna razón. La historia siempre No. se está reinventando, Es ¿verdad? verdad, Constantemente. es verdad. Y lo más espeluznante es que empieza a parecerse mucho a fases que se Cierto. creían ya superadas, ¿no? Es verdaderamente terrible y desde luego debería ser motivo de reflexión en nuestras sociedades, ¿no? El por qué se producen estos fenómenos, ¿no? Que encima se están convirtiendo en virales gracias a las redes sociales, ¿no? Que era un instrumento, un elemento de contención en ese sentido. Antes, para que te llegara la información tenías que estar imbricado en una cédula de estas, pero ahora no. Ahora es que a través de un WhatsApp Sí. acabas como te descuido, como no te descuides en Siria. Es impresionante, ¿eh? Eso es un tema, la revolución tecnológica en relación a la guerra, es un tema... Es un tema todavía por tocar y estoy esperando que empiecen a salir tratados y estudios sobre la materia porque desde luego creo que hay suficiente Hay mucho. enjundia. Hay mucho. Sí. Pues como ven, el Velo de Isis nos permite hablar de muchas cosas. Es una novela que tiene muchas novelas dentro y que tiene muchos temas. Yo me lo he pasado muy bien leyéndola, estoy seguro de que los espectadores también. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros esta tarde. Ha sido un placer y espero que aquel que se acerque a la novela, que pase desde luego un rato agradable, que era mi propósito en última instancia. Seguro que sí. Y aprenderá mucha historia además. Nos despedimos aquí. Muchas gracias por todo.